Hola, mi nombre es Luis Ángel Palacios, estudiante de Psicología de cuarto grado en Universidad Innova, presentando el tema Reporte o Informe Psicológico de la materia Introducción al Diagnóstico Psicológico. Primeramente, para realizar un informe psicológico se requiere tener ciertas habilidades como analizar, sintetizar e integrar una serie de datos obtenidos con las diferentes técnicas e instrumentos. Como instrumentos, nos referimos a la entrevista, las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas. En el informe psicológico se describe la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea, al terminar, tenga una impresión cercana a la realidad del examinado. Antes de redactar el informe, se debe formar un todo coherente con los datos obtenidos, para que se presente un cuadro comprensivo de la persona que se evalúa. Una antesala para elaborar el informe es la evaluación de la personalidad. Aquí se debe anotar desde las respuestas del examinado hasta los detalles observados durante el examen. Ahora bien, un informe psicológico debe tener equilibrio entre datos objetivos y abstracción, modulación, no exagerado o recargado hacia un solo lado, ser asertivo y modesto, interesar al lector, ejemplificar, discutir cada una de las partes del informe y facilitar el proceso de toma de decisiones. El informe es descriptivo y debe incluir recomendaciones para las cuales es conveniente tomar en cuenta los intereses, necesidades del examinado y de la sociedad. Dentro de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la elaboración se debe incluir ficha de identificación, que puede contener datos como nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación, estado civil, teléfono, dirección, quién lo refiere, fuentes de información, fecha de estudio, fecha de primer ingreso, número de ingresos y fecha de entrega del informe. Pruebas administradas. Aquí encontramos de inteligencia, las que indican daño orgánico o perceptomotoras, y las de personalidad, que son estructuradas y proyectivas. El motivo de consulta o de estudio. Aquí se acotan las razones de referencia, es decir, el cuadro sintomatológico que se presenta y que requiere atención. En este punto es importante explorar lo que el examinado está dando como motivo de estudio, porque puede ser lo que esté encubriendo el motivo real y también nos dará información respecto al mecanismo que el evaluado está utilizando para no hacer contacto intelectual o afectivo con el conflicto que lo llevó a solicitar el estudio psicológico. Descripción del paciente. Son observaciones generales de su atención, fluidez verbal, estado de ánimo, manifestaciones de ansiedad, en fin, una impresión general entre otros aspectos. Para realizar esta acción se requiere dominar la observación directa. Como parte de la descripción está el familiograma, para conocer contexto familiar, historia clínica, la historia escolar, antecedentes y detección de indicadores de algún problema orgánico que esté ocasionando el cuadro clínico que presenta o que haya una relación cercana con el motivo de estudio. Resultado de las pruebas: coeficiente intelectual cuantitativo y cualitativo, daño orgánico cerebral, disfunción cerebral, personalidad, orientación vocacional. Depende del objetivo de la evaluación si hay o no insight, qué mecanismos de defensa utiliza, con qué partes sanas o recursos cuenta el paciente. Este último aspecto es esencial para el pronóstico. Recomendaciones o sugerencias. Estas deben ser claras, concretas e individualizadas. Resumen, que puede ser optativo, además de breve. El informe puede centrarse en las pruebas o en el examinado. Se pueden utilizar los dos estilos simultáneamente, pero este último es el que se recomienda, ya que el objetivo del informe es describir al sujeto, tanto cuantitativa como cualitativamente. El material que se incluye en el informe depende del problema que se quiere evaluar, la finalidad de las pruebas y las características de las personas a quien se va a entregar el informe. Al momento de la redacción se debe procurar que no hable de ausencia de rasgos, es decir, se habla de presencia de rasgos. Presente términos que no entienda la mayoría. Fragmente la personalidad del examinado. Sustente rumores o información que no haya sido verificada. Dé información que no aporta. Omita las fuentes de información. Haga afirmaciones no comprobadas sin usar una aclaración. Incluye información que sea nociva para el examinado,
De ser necesario de comunicarla, debe de ser de forma verbal directamente al otro profesional. Presente abstracciones, ambigüedades, presente disculpas, rarezas como frases ambiguas, vagas, abstractas o palabras inapropiadas. Incluya generalizaciones inapropiadas. Presente regateos. Por eso los datos deben ser claros para que el informe sea directo y firme. No confundir con cautela, lo cual sí se recomienda. Presente cambios repentinos. Las frases deben ser coordinadas, ligadas, para preparar el cambio al lector. Incluya tantos tecnicismos e incluya abreviaturas como el etcétera, porque puede resultar engañoso. Como siguiente punto, veamos las consideraciones que se requieren para redactar el informe. Se precisa un lenguaje bien definido, específico y concreto. No sacrificar la claridad, por lo tanto, no se recomienda abreviar algunos conceptos. Ser claro y no enigmático. Evitar palabras rebuscadas. Evitar palabras innecesarias. Agrupar la información que se refiere a lo mismo. No ser jactancioso o crítico. No exagerar. No usar superlativos o ser muy categórico. Evitar el uso de calificativos como bueno, malo, bastante, poco o mucho. Y por último, procurar ser positivo o no ser negativo. Esto es, decir lo que sí se puede, no lo que no se puede hacer. Ahora bien, es importante tomar en cuenta para la redacción del informe psicológico algunos elementos teóricos que necesitamos saber. Lo primero es la psicodinamia. Se refiere a que en el reporte se debe explicar el comportamiento inconsciente tomando en cuenta las motivaciones e impulsos, ya que se considera que el síntoma es una expresión inconsciente. Esto permite que se informe de una manera completa y profunda del examinado, nos permite entender su realidad psíquica, cuánto monto energético deposita en sus experiencias y por lo tanto en sus representaciones mentales. La psicogénesis, que se refiere al origen de los síntomas del examinado. En el reporte se debe de aterrizar la información que se obtuvo de las entrevistas y de las pruebas psicológicas para explicar cómo se originaron las conductas actuales. ¿Cuáles fueron sus experiencias tempranas que hicieron proclive la aparición del trastorno, si es que las hay? También se retomarán factores genéticos y somáticos, además de las experiencias tempranas. Y por último, consecuencias. Se refiere a la explicación que se debe hacer en el informe de qué va a pasar en el futuro en caso de no poner atención a la conducta actual. Se explica en qué va a desencadenar y en el pronóstico se aborda algo de esto. El psicólogo debe tener una formación adecuada para poder realizar una evaluación e informe psicológico adecuado. Conocer profundamente las técnicas psicológicas que utilizará en las evaluaciones de la personalidad. De lo contrario, las interpretaciones que haga serán distorsionadas. Por lo tanto, el tratamiento sugerido difícilmente ayudará al paciente. Tener un buen manejo del marco teórico de los instrumentos psicológicos utilizados para obtener datos confiables y válidos. El psicólogo debe tratar de ser objetivo, lo más que se pueda, en el momento de evaluar la personalidad y de realizar el reporte. Siempre debe tener el estudio psicológico un objetivo bien definido, para hacer un buen uso de la información que se obtenga durante la evaluación. De esta manera, no se dará información de más o información de menos. El psicólogo invariablemente debe de ser respetuoso y ético con el paciente. Como parte de la formación está el tener una supervisión también. Es de vital importancia conocer cada una de las áreas que se involucran en un informe psicológico. Dentro de estas encontramos el área intelectual, el área perceptomotora, el área afectiva o personalidad que incluye tono afectivo, formas de demandar y expresar afecto, características del control de impulsos en relaciones interpersonales, autoconcepto, capacidad de insight y sus características, mecanismos de defensa, áreas libres de conflictos, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Antes de definir las áreas concretamente, es necesario saber que cada una está cubierta por pruebas psicológicas que presentan indicadores individuales, a los que debemos poner atención en la interpretación e integración de datos para así poder concluir con el informe. Ahora, sería extenuante describir todos y cada uno de los indicadores que se desprende de cada prueba en cada área. En este caso, conozcamos cuáles son las pruebas que se utilizan en ellas y posteriormente profundizar en cada área para tener referencia de estas.
Este grupo que se encuentra aquí tiene en común el uso de los instrumentos con los que consiguen sus indicadores. Comparten la entrevista, autobiografía, test gestaltico visomotor, escala de inteligencia de Wechsler para adultos, inventario multifásico de la personalidad, test de psicodiagnóstico de Rorschach, test de percepción temática, dibujo de la figura humana de Karen Macover, frases incompletas de Sachs, casa, árbol y persona. En cuanto a estas áreas de aquí, tienen indicadores diferentes que mencionaremos junto con su definición más adelante. Funcionamiento intelectual. Tener la información respecto a la inteligencia nos permite aclarar factores importantes de la psicodinamia, la psicogénesis del comportamiento del examinado y del cuadro sintomatológico. Al evaluar la inteligencia con instrumentos apropiados, tenemos suficiente información para explicarla desde dos puntos de vista, cuantitativo y cualitativo. Se debe poner atención para obtener la información acerca de sus intereses o aptitudes, si el examinado es creativo o si su inteligencia es de tipo reproductivo. La inteligencia del adulto se espera que sea teórica práctica, es decir, primero pensar y después actuar. El recabar todos los indicadores de este aspecto nos permitirá comprender por qué rinde de tal manera el paciente y sobre todo cómo se relaciona con su personalidad. El rendimiento de la inteligencia mucho va a depender del medio ambiente sociocultural que rodea al examinado, de las oportunidades académicas que ha tenido, y es precisamente lo que va a determinar los intereses y posibilidades de acción. Dependiendo del rendimiento intelectual, es el estilo de adaptación a diferentes ambientes, situaciones, cambios, problemas, etc. La evaluación del área intelectual y su funcionamiento permite al psicólogo establecer un diagnóstico y pronóstico en relación a la adaptación intelectual. Características del pensamiento y del contacto con la realidad o prueba de realidad. Este rubro está muy relacionado con la inteligencia, ya que, dependiendo de cómo el paciente percibe, organiza y elabora los estímulos que están en el medio, es que va a responder a ellos, por lo tanto, va a ser su forma de relacionarse con la realidad. La persona que tiene una inteligencia teórica práctica va a tomar en cuenta las demandas del medio ambiente externo para solucionar sus problemas, conflictos, situaciones, pero después de pensarlo. Por el contrario, el paciente que tiene un pensamiento mágico trata de resolverlos tomando más en cuenta sus fantasías que la realidad, por lo que su percepción y solución no son objetivas, ya que no toma en cuenta su entorno, solo sus demandas internas. En esta área se evalúa la capacidad de juicio, la lógica, el grado de objetividad, incluso la capacidad para establecer empatía en diferentes situaciones. Área perceptomotora o de daño orgánico cerebral. Este rubro se refiere al aspecto en el cual se encuentra comprometido el sistema nervioso central, por lo que en la evaluación de la personalidad se pone atención a las alteraciones perceptuales, motoras y conductuales asociadas al daño orgánico cerebral o disfunción de este, los cuales pueden ser permanentes o temporales. De la evaluación de este aspecto depende el diagnóstico diferencial y el tratamiento. Esta área va a determinar si el conflicto que presenta el paciente es de origen o tipo orgánico o de origen emocional. Esta área es complementaria con el área de la inteligencia, ya que si hay antecedentes de alteraciones en algunas funciones intelectuales, ya es un indicador de problemas relacionados con daño orgánico cerebral o por lo menos de una disfunción cerebral. Área afectiva o emocional. Se necesita de la objetividad del psicólogo para poder integrar los datos de la evaluación y así realizar el informe psicológico de tal manera que no se mezcle la personalidad del profesional, es decir, la contratransferencia con la del paciente. Se debe observar objetiva y cuidadosamente la actitud del paciente y hacer un registro preciso de las respuestas que da el examinado. Todos los instrumentos aportan datos para esta área, ya que se refiere al resultado de factores innatos, aprendidos y a las presiones del medio ambiente que finalmente forman la estructura de la personalidad y el carácter del paciente. Para evaluar esta parte de la personalidad, se explora tono afectivo, forma de demandar y expresar afecto, relaciones interpersonales, autoconcepto, control de impulsos e insight. Tono afectivo. Se refiere al estado de ánimo en que se encuentra el sujeto,
ya sea triste, enojado, agresivo, tenso, tranquilo, ansioso, etc. Forma de demandar y expresar afecto. Se refiere a cómo el evaluado pide ser amado, atendido por su objeto o las personas que son de su interés, y también a cómo se expresa su amor, su afecto o desamor, lo hace en forma histérica, maníaca, etc. Relaciones interpersonales. Cómo se relaciona el examinado con las personas que lo rodean. Se involucra o establece relaciones interpersonales superficiales, o por el contrario, no se relaciona y es aislado. Autoconcepto. Dentro de las características del individuo bien ajustado o adaptado está el autoconcepto adecuado. Este se refiere a la opinión que se tiene de sí mismo, al conocimiento, qué pienso de mí, cómo me describo, me califico o descalifico, cómo creo que me ven los demás. Está muy vinculado con la autoestima, capacidad de insight y sus características. El evaluado siente que participa en sus conflictos o toda la responsabilidad la pone afuera de él o ella. Logra el cambio al hacer el insight o solo logra el insight intelectual. Logra pasar del síntoma al problema, indica buena capacidad de insight, así como la capacidad de introspección en el examinado. Este apartado se refiere a la capacidad del individuo de verse a sí mismo, de hacer contacto con su mundo propio interno. El insight también se puede entender como el unirlo de aquí ahora con el ayer, y entonces atribuir significado y causalidad. Características del control de impulsos. Este gestiona si el control es adecuado, deficiente y si el evaluado es impulsivo, rígido o con buenos controles. Mecanismos de defensa. Para poder informar acerca de este rubro, se necesita ya realizar una integración de aspectos inconscientes y cómo se mueve. Desde la primera entrevista, se debe estar observando cómo y con qué se defiende la persona. ¿De qué se defiende? ¿De sí mismo? El enemigo no está afuera, se encuentra en él mismo. El mecanismo defensivo está íntimamente relacionado con el diagnóstico, es decir, si el paranoico utiliza el mecanismo de defensa de la proyección. La única defensa exitosa es la sublimación. Se canaliza el impulso logrando liberar la energía libidinal, evitando así tensión interna. Por lo tanto, no hay patología. Los mecanismos de defensa se presentan como represión, regresión, aislamiento, intelectualización, formación reactiva contra pasividad, contra agresividad, anulación, proyección, desplazamiento y negación. Áreas libres de conflicto. Es necesario explorar esta área para saber con qué recursos cuenta el paciente y tomarlo en cuenta para las sugerencias terapéuticas y el pronóstico. Se observa cuál es la actitud del paciente ante los conflictos, es decir, se evalúa la fortaleza yoica del paciente. Impresión diagnóstica. En cuanto a este rubro, la tarea es empatar todos los hallazgos que se encuentran y ubicarlo en una nosología, DSM o CIE. Se debe diferenciar entre los síntomas y signos que presenta el paciente, los criterios diagnósticos que sugiere la nosología utilizada, con la intención de que el diagnóstico sea objetivo y pueda ser entendido por cualquier profesional que lea el reporte. Asimismo, a partir del diagnóstico, se tomará la decisión respecto al tratamiento. Pronóstico: bueno, malo, favorable, desfavorable, a corto o largo plazo. Depende de las conclusiones a las que se llegó. El objetivo es decir cuál va a ser el comportamiento del paciente durante el tratamiento. Por lo tanto, en qué va a terminar el trastorno, cuál será la situación del paciente respecto a la enfermedad y qué se espera del paciente. El pronóstico es una inferencia que hacemos con base a las conclusiones obtenidas a lo largo del proceso de evaluación del paciente. Se lleva a cabo una proyección a futuro sobre qué es lo que va a suceder con la enfermedad. El pronóstico se hace en dos niveles, con respecto al comportamiento esperado del evaluado dentro del proceso terapéutico, incluyendo si se encuentra internado, y respecto al comportamiento esperado en caso de que se le externalice o después del tratamiento. Se debe tomar en cuenta ambos aspectos. Tratamiento. Se sugiere el tipo de terapia que le conviene y cuáles serán los objetivos terapéuticos, lo que depende de las necesidades específicas del paciente y las demandas del medio ambiente.
Como lo mencionamos anteriormente, estas áreas tienen indicadores diferentes a las otras en donde se utilizan diversos instrumentos. Aquí encontramos conceptos que también nos arrojan diversos indicadores especiales de cada uno y encontramos los siguientes. Indicadores de depresión, neurótica o psicótica, psicosomatización, la psicosis, el delirio y la paranoia. A partir de esto se tiene una referencia de cuáles serían las características asociadas a algún trastorno, según los indicadores arrojados por un área en específico para poder clasificarlos y así obtener un diagnóstico. Pero antes de eso, tenemos que hacer un paréntesis en mencionar las dos nosologías que se utilizan en México para dar un diagnóstico formal, DSM o CIE. Estos son dos sistemas clasificatorios ampliamente establecidos y utilizados en el ámbito internacional para el diagnóstico de los trastornos mentales y problemas de salud de la edad adulta, de la niñez y de la adolescencia. Características del DSM. Este está compuesto por capítulos que se relaciona con organización de la clasificación en clases de diagnósticos mayores y menores. Nos enseña cómo utilizar los criterios diagnósticos como guía para establecerlos. Contiene el texto y los criterios para todas las categorías diagnósticas. El DSM se compone de criterios diagnósticos específicos que son de inclusión. Se refiere a los signos, síntomas que deben encontrarse antes de poder hacer el diagnóstico. Exclusión. Son los indicadores que eliminan al individuo de la categoría diagnóstica. El DSM realiza una evaluación multiaxial porque son 5 ejes, por lo que se hace diagnósticos múltiples. La CIE ha sido diseñada para hacer la clasificación nuclear de cada una de las familias de enfermedades y de circunstancias relacionadas con la sanidad. Asimismo, está diseñada para la clínica general, la docencia y para fines administrativos. Sirve como punto de referencia para la compatibilidad con otras clasificaciones. Cada trastorno se acompaña de la descripción de sus principales características clínicas, así como de sus características secundarias, que aunque son menos específicas, no dejan de ser relevantes. En la mayoría de los casos, indican el número y los síntomas específicos que suele requerir para un diagnóstico fiable. Cuando se cumplen los requisitos del diagnóstico, este puede formularse como seguro. Ambos son un apoyo valioso para el arduo procedimiento del diagnóstico. Este es el proceso de valoración de los patrones de los signos y síntomas y por lo tanto de identificación de trastornos específicos. El modelo diagnóstico implica la existencia de algún problema de gravedad suficiente para requerir intervención profesional. Ahora que sabemos en dónde encontrar y consultar cada una de las problemáticas con especificaciones certeras, podemos mencionar algunos trastornos que, según el manual para elaborar los informes, clasifica para tenerlos en cuenta a la hora de realizar el escrito. Divididos en 6 bloques encontramos trastornos de la personalidad leve. Incluye trastorno antisocial de la personalidad, trastorno de la personalidad narcisista, trastorno de personalidad por dependencia, trastorno de la personalidad pasiva-agresiva, trastorno de personalidad por evitación y trastorno de personalidad esquizoide. Trastornos de la personalidad moderado a grave. Trastorno esquizotípico, trastorno borderline, trastorno de personalidad paranoide. Neurosis, neurosis de ansiedad, neurosis histérica, neurosis fóbica, neurosis obsesiva compulsiva, neurosis depresiva, neurosis neurasténica y neurosis de despersonalización. Trastornos psicofisiológicos, trastornos de conversión y trastornos por dolor, somatización somatoformes. En este momento tenemos contemplado cada uno de los rubros a tomar en cuenta para poder estructurar de manera integral el reporte psicológico. La importancia de este reside en ofrecer una información detallada acerca de una persona y situación concreta, ya que incluye datos fiables que sirven de guía y ayuda a entender la conducta de este y sus problemas, por lo que tener entendido el procedimiento facilitará la toma de decisión para un diagnóstico, pronóstico y sugerencia de tratamiento. Para un psicólogo en formación, es importante saber describir una personalidad y llegar a conclusiones que permitan un abordaje terapéutico. De esta manera, y con esta lista de resumen, damos el tema por terminado. Gracias por la atención y hasta la próxima.